Poesía inefable, número 7. La sesión de hoy la vamos a dedicar al poeta barcelonés José Agustín Goytisolo, 1928-1999. Leeremos un poema titulado En tiempos de ignominia, de La voz y la palabra, 1994. El poema, En tiempos de ignominia, es un poema que permaneció inédito, que era recitado por el propio José Agustín Goytisolo en la gira que en 1994 realizó por España y Sudamérica, leyendo poemas junto con la interpretación y acompañamiento musical y versiones musicales de Paco Ibáñez, en un espectáculo con ese mismo nombre, La voz y la palabra. Fue editado o recogido en un disco producido por la discográfica Producciones Discográficas Independientes, que hoy es de imposible localización, donde hay poemas recitados por el poeta y con un libreto adjunto con los poemas que allí se recogían. Posteriormente fue publicado, una vez muerto el poeta, con autorización de su viuda, en una obra de homenaje titulada 27 voces para un único poema, 27 miradas para un mismo rostro, editado por Nausicaa y la Caja de Ahorros del Mediterráneo en el año 2000. Y ahora está recogido en la poesía completa de José Agustín Goytisolo, publicada por Lumen bajo la edición de Carme Riera, donde se recogen unos 600 poemas que publicó nuestro prolífico autor. El poema, titulado En tiempos de ignominia, dice así: En tiempos de ignominia, como ahora, a escala planetaria, y cuando la crueldad se extiende por doquiera, fría y robotizada, aún queda buena gente en este mundo, que escucha una canción o lee un poema. Es el canto, la voz y la palabra, única patria que no pueden robarnos ni aun poniéndonos de espaldas contra un muro. Que nadie piense nunca, no puedo más y aquí me quedo. Mejor mirarles a la cara y decir alto: tirad, hijos de perra, somos millones y el planeta no es vuestro. En este poema yo resaltaría el verso: que nadie piense nunca, no puedo más y aquí me quedo, que aparece y es un recuerdo de el poema Palabras para Julia, que es uno de los poemas más conocidos de José Agustín Goytisolo, gracias a la versión cantada y musical de su amigo Paco Ibáñez, a quien precisamente está dedicado el poemario con el mismo título, inicialmente titulado Palabras para Julia y otras canciones, y finalmente editado como Palabras para Julia. Palabras para Julia ha tenido numerosas versiones, aparte de la de Paco Ibáñez, Ismael Serrano, Serrat, Mercedes Sosa, Los Suaves, Rosalía, Falete, Rosa León, Kiko Veneno, etcétera, etcétera. Una pequeña semblanza de José Agustín Goytisolo es la siguiente. Nació y murió en Barcelona. Nació en el año 1928 y falleció en el año 1999. Por tanto, vivió 71 años.
Es un poeta de la generación del 50, integrante de la que se ha denominado Escuela de Barcelona, a la que pertenecen, por ejemplo, también los escritores y poetas Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona, aunque finalizó sus estudios, la licenciatura, en la Universidad Complutense de Madrid. Es el hermano mayor de dos novelistas también conocidos, Luis Goytisolo y Juan Goytisolo. Desarrolló una importante labor también como traductor, introduciendo en España poesía cubana y a poetas franceses, y también escribió ensayos sobre literatura y algunos cuentos infantiles. Su obra se caracteriza por la afirmación ética, con un cierto entronque machadiano, por ejemplo, reflejado en el poema Homenaje en Coyur. Participó, de hecho, en el homenaje y el manifiesto de 22 de febrero del año 1959, respaldado por el Partido Comunista, en cuanto que suponía la figura de Machado un símbolo de la reconciliación nacional. Es un autor prolífico, tiene una obra poética extensa, 21 poemarios, como hemos dicho, unos 600 poemas, aunque de estos 21 poemarios, 7 son recopilatorios y reelaboraciones de poemas anteriores, en el que va variando la puntuación ortográfica, cambia versos, modifica palabras. Un rasgo, una característica es que, por ejemplo, a partir de 1973, con la publicación de Bajo Tolerancia, suprime los signos ortográficos, las comas, y apenas utiliza punto y coma. Su primera obra fue publicada en el año 1955, El Retorno, con la que obtuvo una tesis del premio Adonais del año previo, de 1954. Su siguiente obra, Salmos del Viento, obtuvo el premio Boscan. Con claridad, realmente recuerda a Machado. No podemos enumerar los 21 poemarios. El ya citado Bajo la Tolerancia, de una alta calidad, ironía, lirismo, denuncia. Tiene, como hemos dicho, más conocido, Palabras para Julia. El Retorno, la versión definitiva, es del año 1986, la inicial de 1955. También escribió obras de encargo, como Novísima Oda a Barcelona, como homenaje a la ciudad olímpica, a la Barcelona Olímpica de 1992. Seleccionó parte de sus poemas para una edición a cargo de Carme Riera, Poesía en Cátedra. También publicó en Visor una antología personal acompañada con un CD y poemas recitados por el propio autor. Y como ya hemos dicho, disponemos desde el año 2011 de su poesía completa en un voluminoso tomo publicado por Editorial Lumen. Se han publicado de él numerosas antologías a cargo de diferentes responsables y poetas, y tras su trágica muerte en el año 99, envuelta en una cierta polémica, cayó desde el balcón de su casa en Barcelona. No se sabe si por accidente o fue un suicidio. Hay que destacar que su fondo personal, su obra, ha sido depositada en la Universidad Autónoma, por sus herederos, por su mujer, en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se constituyó una cátedra con su nombre, dirigida por Carme Riera, y es accesible a través de Internet el acceso a este fondo con interesantes documentos. En definitiva, José Agustín Goytisolo es un poeta con una extensa obra, como hemos dicho, con una fuerte carga autobiográfica. Se inicia en el realismo social, es crítico, pero también escribe y recrea su entorno personal, familiar,
social. Le gusta al gusto el tono elegíaco, la sátira, la ironía, el humor y el sarcasmo. Son rasgos de su obra poética. Gracias.